Hola cinéfilos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estén viendo este video, gracias por entrar a este canal de Luis Bontrier, donde van a poder encontrar las mejores recomendaciones sobre cine, más que nada. Algunas veces recomendaré algunos libros sobre cine también, pero qué bueno que están aquí. Bienvenidos sean, gracias a todos los que ya se han suscrito al canal. Gracias por compartir el material. Si es posible y si no te has suscrito, por favor dale clic al suscribirte y a la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones porque voy a estar subiendo material mucho más interesante en los próximos días. Ahora que se acerca el mes de octubre para el mes de Halloween, bueno, pues estamos preparándonos para algo que estamos haciendo de 31 días de terror. Y este material que estoy haciendo hoy tiene que ver con estos 31 días de terror, porque voy a estar visitando las décadas del cine de terror, no yéndome tan atrás, pero por ejemplo hoy vamos a hablar del cine de terror de los años 60. Esto es una clase que preparé hace ya unos años, hace 2 años que di clases en Cinespacio 24. Se los recomiendo mucho, si pueden ir a su canal de ellos aquí en YouTube. Sin Espacio 24, ahí di clases sobre historia del cine de terror. Ya no he dado clases ahí, em, pero voy a grabar estos videos para que los tengan de manera informativa y de manera pues un poco más secular. Pues el cine de los años 60 fue un tipo de cine bastante complicado y también un cine que hasta el día de hoy nos sigue causando muchísima influencia y muchísima curiosidad, porque en esta década de los años 60 se forjaron muchos cineastas, muchas corrientes o corrientes importantes de cine, de estilos. Aquí en esta década se hizo la primera película como tal slasher, de manera ortodoxa, de alguna forma poderlo decir así, de manera formal, y tampoco nació sin que ésta se diera cuenta, y estoy hablando de Alfred Hitchcock con su película de Psicosis, la Nouvelle Vague, era un estilo de filmación francesa. Vamos a hablar de todo ello, las influencias que esto causó en el cine de terror también. Y bueno, pues los años 60 yo les llamé los Swinging Sixties porque fueron tiempos de cambio, tiempos de revueltas, tiempos de un cine contestatario, tiempos de un cine donde tuvimos muchos cambios sociales, movimientos juveniles alrededor del mundo, no solamente en México. Recordemos que aquí en México se dio el movimiento del 68, el 2 de octubre, el movimiento del 71. En Francia también se dieron movimientos a la par. En Estados Unidos estaban algunos movimientos por los derechos de la gente de color. Había un hervidero de cosas en la década de los 60 y se caracterizaron por ser una década de cambios al status quo de la sociedad, con muchas inconformidades sociales, levantamientos estudiantiles, guerras, etcétera. Había mucha inconformidad por la guerra de Vietnam. También surgieron movimientos y corrientes cinematográficas como la Nouvelle Vague francesa, el neorrealismo italiano y el free cinema. Todo esto se contraponía al cine de terror, sin embargo, este género se podía nutrir de todo esto y todavía más. Eh, en los años 60 todo comenzó a cambiar muchísimo. Como les decía, había cambios que estaban ejerciéndose en el status quo de la sociedad. Las concepciones del cine que hasta ese momento se tenían se comenzaron a dar un giro de 180 grados. La Segunda Guerra Mundial permeó de pesimismo las artes y el cine no fue la excepción. Nacieron nuevas corrientes conceptuales que innovaban técnicas cinematográficas, proporcionaban una nueva visión realista del cine. Me refiero mucho a la Nouvelle Vague. Estos fueron cambios muy extraños y que, bueno, pues también afectaron también la forma en que se veía el cine en ese momento, ¿no? La Nouvelle Vague, quisiera comenzar con esto, con la Nouvelle Vague, que es un movimiento contracultural
cinematográficamente hablando. No voy a ahondar mucho. Esto es un viaje solamente para que puedan ustedes tener un poco más de información y que esto es solamente una introducción al mero tema del cine de terror de los años 60. Ustedes pueden introducirse lo más que quieran, hay muchísima información. Esto es solamente una introducción, porque luego en los videos me pueden decir, es que no dijiste esto, no dijiste el otro. Esto es solamente una breve introducción, porque es muy extenso el tema. La Nouvelle Vague francesa fue un movimiento contracultural, cinematográficamente hablando. Ellos estaban yendo en contra de lo que se había hecho en el cine hasta ese momento. Regularmente estaban conformados por críticos de cine que estaban dispuestos a hacer cine y dirigir cine a su modo, ¿no? Esto fue un cambio radical en cómo se veía y se colocaba el cine en las pantallas, en la forma en que se consumía cine también. Y esto cambió la industria y de cómo se presentaban las películas ante el espectador. Sus principales exponentes fueron François Truffaut, Agnès Varda, Jean-Luc Godard y Claude Chabrol. Seguramente se me habrá escapado alguno, pero estos eran como que los más emblemáticos. Formaron una revista cuando eran críticos de cine que se llamaba Cahiers du Cinéma, que es precisamente el nombre en francés de lo que le da nombre en español a Cuadernos de Cine, que está acá arriba en el nombre. Cuadernos de Cine es Cahiers du Cinéma en francés. Sí, mi nombre es un homenaje a esa parte de la Nouvelle Vague. Tenía como objetivo principal romper con la superficialidad del cine, romper con esta forma tan artificiosa de crear el cine, lo que nos había dejado el expresionismo alemán, estos sets tan elaborados, tan artificiosos, la Nouvelle Vague, todo eso se quedó como un modo de hacer cine hasta ese momento. Y la Nouvelle Vague vino a romper con todo ese tipo de cine, hacerlo mucho más real, mucho más tangible, con diferentes técnicas del uso de la cámara. Algunas veces podría ser cámara en mano, se movía conforme hablaban los personajes, no era la regla de los tres cuartos, ¿no? Que era una cámara aquí y otra cámara acá, y se hacía una edición conforme los dos personajes hablaban, ¿no? No había eso hasta ese momento que la Nouvelle Vague rompió con eso. Y bueno, la Nouvelle Vague propuso nuevas formas de hacer cine. Esto daba mayor realismo cinematográfico, profundidad en los temas, eran temas mucho más eh, existencialistas, problemáticas sociales, problemáticas familiares. eh, Siempre la Nouvelle Vague ahondaba en estos temas más profundos, rompía con las técnicas norteamericanas del cine, cámaras más ligeras para su uso en mano. La narrativa no era lineal, había rompimientos en la línea del tiempo, probablemente, y lo vemos con Chloe de 6 a 8, lo de 4 a 9, no me acuerdo, pero es una película de Agnès Barba, es una de las principales exponentes de esta Nouvelle Vague. Es el relato, es una crónica en un día y va rompiendo con las líneas del tiempo. A veces estábamos en la noche, podemos regresar al día y había como que estos rompimientos. Y esto no era una narrativa lineal y esto era romper con los paradigmas sobre cine en ese momento. La filmación es en locaciones, como les decía, rompíamos con lo artificioso, rompíamos con los sets y se iban más a la filmación dentro de una locación, a una calle. Ahí se filmaba. Cleo de Agnès Barda aplica eso, los 400 golpes de François Truffaut también. No había más sets de películas en estudio. O sea, se salían a las calles y Agnès Barda y Jean-Luc Godard rompieron con esa regla. Un ejemplo fehaciente de este tipo de películas o de esta corriente de la Nouvelle Vague es los 400 golpes de François Truffaut. Aquí hay un video abajo de libros que yo recomiendo para lectura cinematográfica de una entrevista que le realizó François Truffaut a Hitchcock con muchísimas horas de entrevista y todo está escrito ahí. François Truffaut fue uno de los grandes exponentes de la Nouvelle Vague que creía que Hitchcock, lejos de ser un director
simple director de cine, era un autor cinematográfico. Esta película de los 400 golpes, probablemente la más representativa de la corriente de la Nouvelle Vague, filmada en su mayoría con luz natural. También luego tocaré el tema con Lars von Trier y Thomas Vinterberg y su Dogma 95, que también implementaba un poco de la Nouvelle Vague porque era un cine pues un poco más austero y retrata una ciudad de París que no aparece en las postales gracias al realismo que trataba de plasmar dentro de la propia película. Siempre veíamos a París como la ciudad del amor, como la ciudad más romántica y la Nouvelle Vague rompía con esto, mostraba los guetos, mostraba las partes marginadas de París, mostraba lo que no mostraba el cine mainstream en ese momento, hollywoodense o el propio cine francés, como se tenía conocido hasta ese momento. Y los 400 golpes de François Truffaut hacia eso. Recientemente acaba de morir Jean-Luc Godard. Con la muerte de Jean-Luc Godard, mueren ya esta ola de la Nouvelle Vague. Quedará algún otro representante menor, pero y creo que sí queda una persona, un director de cine, que no me acuerdo quién, creo que, no me acuerdo quién es, pero creo que con Jean-Luc Godard, si no es que me equivoque, ya era el último director de la Nouvelle Vague. Y con eso se termina una historia. Con la muerte de Jean-Luc Godard se termina un ciclo de la era del cine de la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague que representó tanto y que seguimos teniendo influencia hoy en día de la Nouvelle Vague. El neorrealismo italiano, también dentro de la década de los 60, unión de las corrientes filosóficas contemporáneas que afirman que la observación no altera la percepción del objeto. Movimiento cinematográfico que nació en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, que se caracteriza por reflejar la realidad social en ese momento, la realidad social contemporánea. Todo esto, pues, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, le proporcionó este material a esta corriente para plasmarse en el celuloide, nueva forma de mirar la realidad que se ponía al sueño americano conocido, y no hay sonido directo, se recurre al doblaje. Era una de las grandes, y le voy a explicar por qué. Era una de las grandes características porque el neorrealismo italiano, películas como Alemania Año Cero, Roma Ciudad Abierta, ese tipo de películas que es una trilogía, la trilogía de la guerra de Rossellini, era del neorrealismo italiano y pues se caracterizaba por grabar, filmar en locaciones, en las locaciones reales destruidas. Si ustedes van a Alemania Año Cero, sobre Edmond, este niño, híjole, esa historia, si pueden ver Alemania Año Cero, se les va a romper el corazón. Véanla. Son locaciones reales, es una Alemania destruida, es una Alemania derrotada por la guerra, es una Alemania viviendo las consecuencias de lo que causaron, pues en varios países, de la extensión que hicieron y que terminaron perdiendo la guerra, ¿no? Son locaciones y filmada con luz natural y el set del propio lugar. Alemania Año Cero de Roberto Rossellini, como les decía, es un ejemplo perfecto, eh, respetando siempre las características de su forma estilística, retrata los estragos físicos y sociales que dejó la guerra y en Edmond, en este niño protagonista de Alemania Año Cero, refleja los estragos emocionales que un niño sufre después de una guerra y que siguen sufriendo muchos niños de afganos, iraníes, iraquíes en esa zona, pues siguen sufriendo los estragos de la guerra y Alemania Cero es un ejemplo fehaciente de eso. Se combina la participación de actores profesionales con no actores, lo cual potencia mucho más su realismo en escenas que no tienen diálogos escritos. La interacción entre actores y no actores es impresionante. Es una de las obras más duras y crudas de su director y del neorrealismo propio, del neorrealismo italiano. Si pueden ver Alemania Año Cero, se les recomiendo muchísimo, les va a encantar. Eh, y también, y ya entrando en este tema del terror, pues ay, es que tengo aquí Los Inocentes de Jack Clayton de 1961, que es una novela
igual que se llama El giro de tuerca, que está escrita de manera muy inteligente, basada en la novela de La Vuelta de Tuerca de Henry James, y está protagonizada por Barbara Kerr, Deborah Kerr, o Barbara Kerr, Deborah Kerr. Está filmada en el año 1961 y es, si ustedes han visto Los Otros de Alejandro Amenábar con Nicole Kidman, bueno, pues es como un remake muy bien hecho de Los Inocentes, de Una Vuelta de Tuerca de Henry James. El guión en este caso específico de Los Inocentes está escrito por Truman Capote, muy buena película. Esta película todavía sigue teniendo mucho de la herencia del expresionismo alemán. Juega con estas sombras todavía, juega con el monocromático, juega con la sugestión, juega con todo este tipo de elementos que se jugaban en el caligarismo. Voy a hacer un video sobre el caligarismo para explicarles un poco más sobre esto. Eh, Hay sets, sí hay sets, pero Los Inocentes es una excelente película de terror que vale la pena que si no han visto, de verdad le echen un ojo. Es uno de los mejores giros de tuerca y es una forma de aprender cómo hacer un giro de tuerca realmente, ¿no? Son niños actores, los niños están impresionantes. También esta película de Los Inocentes fue la que inspiró a Guillermo el Toro a realizar La Cumbre Escarlata. De hecho, cuando yo vi La Cumbre Escarlata, dije y vi que Guillermo el Toro se había basado en Los Inocentes para hacer La Cumbre Escarlata. Pensé, dije, La Cumbre Escarlata sería el ejemplo perfecto de una secuela de Los Inocentes. Si es que, si no, si Los Inocentes no hubiera acabado de esta forma como acaba, que no voy a spoilear, La Cumbre Escarlata sería el ejemplo, sería la secuela perfecta para Los Inocentes de Jack Clayton. Me paso a Psicosis de Alfred Hitchcock, basada en la novela homónima de Robert Bloch. Es una novela muy simple, es una novela de hecho vulgar de alguna forma, intrascendente, pero que Alfred Hitchcock tomó el pretexto del asesino para poder hacer una película. Eso siempre hacía Hitchcock. Tomaba una historia y aunque no era una adaptación libre, lo que él hacía siempre, muy libre, no tomaba como canon el libro, la adaptaba. Y toma el asesino, los motivos del asesino. De hecho, lo que hizo Hitchcock con el asesino de Psicosis, el asesino de Psicosis del libro es más parecido al de la masacre en Texas, desaliñado, manejaba la piel de las víctimas, las hacía lámparas, las hacía cosas, las hacía objetos. El asesino de Psicosis del libro es muy diferente al asesino de Psicosis de la película. El asesino de Psicosis de Alfred Hitchcock, Norman Bates, es muy bien portado, muy bien vestido, es muy modoso, es muy dependiente de su mamá, es bien peinadito, eh, lo único que tiene un poco más del libro es esto de la taxidermia, es lo más cercano al libro que puede hacer, que toma Hitchcock para su película. Estableció las bases del subgénero del slasher, aunque en ese momento todavía no había slasher como tal. Psicosis es la primera slasher que se puede considerar, la primigenia, innovó en la implementación de los giros argumentales o, como se le conoce, los giros de tuerca. Si ustedes ven una película que se llama Hitchcock con Anthony Hopkins y Helen Mirren, Hitchcock, el personaje de Hitchcock ahí explica que matar a su protagonista en la primera media hora era clave. Y eso es un giro de tuerca importante. Fue una película de muy bajo presupuesto. De hecho, Hitchcock, como estábamos pasando del monocromático al Technicolor, del mudo, del cine silente al sonoro, a Hitchcock le fastidiaba y no la idea. Le costaba trabajo, pero se tuvo que adaptar. Pero en esta transición, él quiso hacer una película en blanco y negro cuando ya había Technicolor.
esto no lo quiso pagar Paramount Pictures y él tuvo que ponerle su dinero, tuvo que hipotecar su casa para poder financiar la película. Había, creo que Paramount Pictures solamente se comprometió con la distribución en ese momento de la película, pero los gastos de producción, todo corrió a cargo de Alfred Hitchcock. Y sin embargo, es la película que encumbró a Hitchcock a nivel de autor cinematográfico. Es la película cumbre de Alfred Hitchcock, aunque a mi gusto no es la mejor de Alfred Hitchcock. Después hablaré de Alfred Hitchcock. Es una rareza. Otra película, perdón, me fui de filo. Carnaval de las Armas de Herb Harvey de 1962. Es una rareza de dentro del cine norteamericano de los años 60. Su estilo argumental y atmosférico fue replicado en películas y directores subsecuentes como David Lynch y George A. Romero con La Noche de los Muertos Vivientes. Es el ejemplo perfecto para definir una total película de culto. Muchos tienen dudas sobre lo que es una gran película de culto o qué es una película de culto. Vean Carnaval de las Almas, vean La Noche de los Muertos Vivientes. La Noche de los Muertos Vivientes. Esto es un paquete de película. Vean La Noche de los Muertos Vivientes. Este es el ejemplo perfecto de una película de culto. Te lo tienen de tarea. Carnaval de las Almas, 1962. Los pájaros, 1963, la única película de monstruos de Alfred Hitchcock. Es una mezcla entre el relato original de Daphne du Maurier, que es también la escritora de la novela de Rebecca, que también dirigió Alfred Hitchcock. Fue su primera película norteamericana con David O. Selznick. Y fue la primera película que realizó Hitchcock en Estados Unidos, dentro de Hollywood, ya como la parafernalia hollywoodense. Los pájaros es una mezcla entre el relato original de Daphne, de Maurier, y una noticia que el mismo director leyó en el periódico sobre el ataque de un pájaro, de una parvada de pájaros en una ciudad o a una persona, no recuerdo bien cuál fue el motivo de la noticia, y fue nominada al Oscar por mejores efectos especiales en su momento. Esta película fue lanzada o estrenada en 1963 y para mí, a mi gusto, a mí me gusta muchísimo Los pájaros, es una película que siempre visito por lo menos unas 2 o 3 veces al año, de mis favoritas. No es la mejor de Alfred Hitchcock, pero me gusta muchísimo. Repulsión, de Roman Polanski, 1965. No es la típica de película de terror, y aquí entramos en el terreno del terror psicológico,